¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio, aquí en el streaming de la República, como cada las tardes. Después del almuerzo los acompaña de 3 a 4 Manuela Camacho. Y hoy tenemos que hablar sobre lo que se ha convertido en el tema del día y probablemente va a ser el debate y la discusión de la semana. La renuncia de Piero Corbeto al cargo de jefe de OMPE, que ha presentado de manera oficial y formal esta mañana y que ha sido en tiempo flash, sin siquiera evaluación competente, aceptada por la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que antes de que entremos a ver lo que dice la carta, esta acción contraviene directamente lo que establece la ley que hace que el cargo a jefe de OMPE como organismo independiente sea irrevocable mientras haya un proceso electoral en curso. Vamos a ver brevemente lo que señala la carta del señor Piero Corbeto antes de entrar al análisis con quien es nuestra invitada del día de hoy, la doctora Delia Espinosa. A ver, vamos a ver breve, chicas, me agrandan porfa la carta para poder leerla. A ver, no la alcanzo a leer del todo. Dice así: me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión de renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, responsabilidad que ejerzo desde el 31 de agosto. Bueno, empieza a contar en este párrafo, para no hacerla tan larga, los problemas técnicos y operativos que se suscitaron en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana. Habla un poco sobre la responsabilidad que tiene sobre esto directamente y que ha aceptado renunciar con el fin de evitar entorpecer o seguir afectando el proceso electoral. Y pues señala finalmente que como servidor público no basta con actuar de acuerdo con ley en cumplimiento de una función pública y que lo que más importa para él es que el cargo pueda contribuir a la estabilidad democrática. No sé qué tanto pues esto esté consiguiendo ese efecto. Estamos ya conectados con la doctora Delia Espinosa, quien es abogada y decana del Colegio de Abogados. Doctora Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Un gusto saludarla en su programa y también un saludo a todo su público. Gracias por la invitación. A usted, doctora, por darse unos minutos en medio de esta coyuntura tan movida. Doctora, hace apenas unos días usted hablaba de el cargo de jefe de OMPE y el cargo de jefe del Jurado Nacional de Elecciones como irrevocables y mencionaba esta figura del candado que tenían para protegerlos precisamente como organismos autónomos e independientes de cualquier tipo de injerencia o influencia, sobre todo en un proceso electoral en curso. Esto entonces, ¿qué lectura le amerita la renuncia de Piero Corbeto en pleno proceso electoral y pues la pronta aceptación de la Junta Nacional de Justicia? Lo primero que debo decir es que lamento que el señor Corbeto no pueda demostrar la suficiente templanza, tenacidad y personalidad, accediendo a un pedido que en realidad fue exagerado y sobredimensionado de una parte de la población que ha sido pues exacerbada por algunos candidatos que tienen interés directo en generar más controversias y más inestabilidad. El señor sabe con la amplia experiencia que el cargo legalmente es irrenunciable. Él no pudo haber sido apartado, pero él lo ha hecho de manera de motu propio, por propia iniciativa, lo cual a él también lo coloca. Si estuviéramos en una real democracia o Estado de Derecho al 100%, como siempre digo, no se le debería aceptar esa renuncia. Pero estamos hablando que la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que verifica, evalúa esa renuncia presentada, obviamente hace rato la Junta Nacional de Justicia está muy lejos del respeto al Estado de Derecho. Por eso a mí no me sorprende que esta Junta Nacional de Justicia le haya aceptado de manera inmediata algo que se venía presionando por parte de actores políticos, por parte de supuestos expertos en materia electoral. He escuchado, por ejemplo, al señor Tello, que se dice experto en materia electoral, pero yo dudo mucho que lo sea, porque un experto lo primero que hace es exigir de que se respete
propugnar el respeto a las leyes electorales. Mire, Manuela, las leyes electorales son formales, son rígidas, son muy claras, no aceptan interpretaciones, no aceptan analogías, no aceptan innovaciones o cambios repentinos como en este caso. La irrenunciabilidad es clarísima, lo dice la ley electoral. Y este señor, tanto el señor Corbeto como la propia Junta Nacional de Justicia, han cometido algo que ya parece que se ha vuelto costumbre y se está normalizando en este alicaído Estado de Derecho. ¿Cómo se llama? Infracción a la Constitución y, sobre todo, apartamiento de los estándares legales. No están cumpliendo con la ley electoral. Repito, es formal, oficial, literal. No se puede hacer interpretaciones porque la población, porque la democracia lo exige. ¿Quién? Unas personas que han salido a reclamar airadamente, que están exigiendo, hasta con palabras totalmente salidas de tono, que no corresponden a personas civilizadas, a exacerbar más los ánimos, a generar más convulsión social, más inestabilidad, incertidumbre y confusión, porque las personas de a pie, los ciudadanos, no conocen de leyes y menos de leyes electorales. Por eso es una irresponsabilidad que están cometiendo ciertos candidatos, ciertos abogados y también una prensa, un sector de la prensa que se presta a esta exacerbación y a este sobredimensionamiento de una supuesta crisis de fraude. No hay Claro. evidencias de fraude, no hay pruebas. Y lo que sí hay irregularidades, ya se iniciaron investigaciones, ya se sabrán los resultados de esas investigaciones. Eso no afecta, no entorpece ni obstaculiza el proceso electoral. Los órganos electorales están protegidos por la ley para que no haya precisamente lo que se ha dado hoy día. El señor Corbeto se ha dejado amedrentar porque no hay otra explicación, porque la Junta Nacional de Justicia, si él no renunciaba, lo iba a suspender. La Junta Sí. Nacional de Justicia hace rato está coleccionando infracciones constitucionales. Y esta es una más, ¿no? Ahí quería Totalmente vulneración de la ley. detenerme con Sí. usted, doctora Espinosa, para Ujú. que analicemos cuál ha sido el actuar de la Junta desde el inicio, ¿no? Porque ni bien habían pasado solo unas horas de la jornada electoral, apenas con algunos reportes difusos de lo que estaba sucediendo en materia de retrasos, ya la Junta saca un comunicado firmado única y exclusivamente por la doctora María Teresa Cabrera, no con todos los demás miembros de la Junta, en el que anticipa una postura que era evidentemente en contra del señor Corbeto, ¿no? Habla también de un recurso que es cuestionable, habla de una revisión de ratificación del cargo y que usted señalaba en otra entrevista que hay un Ujú. plazo determinado para hacer esta revisión de ratificación que también ya se había excedido. Entonces la Junta desde un primer Exacto. inicio empieza como a buscar o deja en evidencia que está buscando argucias legales o situaciones a través de las que pudiera argumentar una lectura que es evidente que querían hacer desde el principio, la suspensión o la separación del señor Corbeto y luego, finalmente, pues en una acción muy rápida, ¿no? Casi casi que inmediata, acepta sin siquiera una evaluación previa la renuncia del señor Corbeto, siendo que contraviene directamente la ley electoral. Exactamente, Manuela. Lo que sucede, miren, yo como decana, y lo quiero enfatizar, como decana del gremio de abogados de Lima y también como presidenta de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, nosotros tenemos que dar el ejemplo de acatamiento, de respeto a la ley y a la Constitución. Se puede discrepar, pero para eso existen mecanismos legales. Pero lo que no se puede hacer es vulnerar procedimientos, vulnerar la propia ley electoral, como en este caso, y por eso todas las intervenciones que mi persona está teniendo en esta materia es estrictamente apegado a la ley, como siempre en todos los cargos que yo he ocupado. Ahora bien, efectivamente, la Junta Nacional de Justicia ya ha dado muestras, y no solamente en este caso, en casos anteriores y actualmente incluso,
esto ya podemos conversar en otro espacio sobre la persecución incluso a jueces que están aplicando el control difuso. Por eso no nos como Carguán. sorprende que la Junta, sí, como el doctor Carguancho, por eso no nos sorprende, Manuela, que, como bien usted lo está refiriendo, que haya inmediatamente reaccionado de oficio, es decir, por propia iniciativa, de generar una pretendida revisión del proceso de ratificación del señor Corbeto, que ya pasó hace más de 2 años. Ya transcurrió el tiempo más que suficiente en el que no se puede revisar, no se puede retrotraer o retroceder. Por eso, lo que ellos han hecho es buscar mecanismos, forzar y ver de qué manera se pueden librar o pueden sacar al señor Corbeto. Lamentablemente, y debo reiterar que el señor se ha dejado manipular o se ha dejado maniatar, se ha dejado amedrentar, porque es preferible que la Junta Nacional de Justicia demuestre en su momento, como lo ha hecho con otras personas, incluso conmigo, que no nos hemos sometido al miedo y que termine suspendiendo o que termine destituyendo totalmente de manera inconstitucional. Es Ujú. mejor morir de pie que agacharse, que claudicar en nuestras convicciones democráticas de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Es preferible así. Y hasta la población podría reconocer que hay allí un buen técnico o un buen funcionario público o un magistrado. Pero el Señor nos ha decepcionado totalmente y yo creo que eso ha facilitado y ha reforzado la idea que ya generó un nefasto precedente, Manuela. En Sí, próximas elecciones, ¿qué va a pasar a fin de año con las elecciones regionales y municipales? Se va a seguir imponiendo lo que se denomina en teoría de política, de teoría política, la oclocracia, que es la tiranía de la población, la tiranía de los que salen a gritar, ¿no? A las calles o salen a presionar incluso con una mala prensa, malos medios de información. Y esa es la oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, no de la correcto. democracia, no de las normas, no de los procedimientos legales, no del orden que debe existir con respeto a las reglas de juego que ya están establecidas. Por eso la Junta Nacional de Justicia, una vez más, ha ratificado que no está del lado del Estado de Derecho, no está del lado de la democracia. Es un operador político, ya lo está demostrando abiertamente, porque no ha revisado y no ha rechazado lo que debió rechazar. Y eso, cuando se retorne a un verdadero Estado de Derecho, que yo espero sea pronto, la Junta Nacional de Justicia tiene que dar muchas respuestas y tiene que rendir cuentas por todo lo que está permitiendo y todo lo que está actuando, como en este caso, para someter a un alto funcionario electoral que no es un cargo político. Y algo más, si es un cargo irrenunciable, recordemos que también son cargos irrenunciables los de los congresistas, Manuela. ¿Y a dónde va mi reflexión? Si hay un rechazo de la población, como en este caso tantos han salido a decir, ¿por qué cuando han pasado el 90 y tantos % de rechazo de la población, el Congreso actual, por qué no han renunciado? ¿Por qué nadie ha salido a decirles renuncien? Porque son cargos irrenunciables, ¿verdad? Claro. Ahí sí hay que observar la norma, la constitución, son irrenunciables. No, no pueden renunciar los congresistas, por más que estén totalmente desprestigiados y le hayan dado la espalda al pueblo. Pero en este caso, sí. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos con intereses políticos que están allí forzando la figura y bueno, y el señor se ha sometido, lo cual es, repito, lamentable. Sí, correcto. Yo creo que coincido con usted cuando la escuchaba hablar en otra entrevista, en que no es una defensa hacia la persona, sino hacia la institucionalidad. Podemos estar de acuerdo en Sí. que ciertamente hay irregularidades que estaban y seguirán cursando un proceso administrativo e incluso penal, pero que la ley es la ley y el problema, y me preocupa, señora Espinosa, es a lo que esto nos pueda, doctora Espinosa, lo que esto nos pueda derivar, ¿no? La anarquía. Si no se cree en la ley, si la ley no importa, si es meramente interpretativa,
Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Ya hay un antecedente como lo que hicieron, por ejemplo, con usted, que usted llamó con una palabra clara, que era la persecución política con intereses y fines políticos, y nuevamente vemos que ciertos grupos políticos tienen el poder de ejercer manipulación sobre las instituciones. Las instituciones, entonces, ¿para qué están? ¿Para qué sirven? ¿A quién protegen? ¿Qué puertas cree usted que puede abrir esto a futuro? En realidad, Manuela, las puertas ya se abrieron hace 5 años. Recordemos que en el año 2021 también hubieron eh, insistentes afirmaciones de De fraude. fraude. Se hicieron todas las investigaciones, vinieron incluso observadores internacionales, organismos muy respetables, para que puedan ser también ellos testigos de cómo se llevaba nuestro proceso electoral. Nunca se demostró nada, nunca. Lamentablemente, ciertos actores políticos o agrupaciones políticas han seguido con esa narrativa, con esa afirmación totalmente tendenciosa y que no trae pacificación, que no trae armonía, trae desasosiego, incertidumbre y sobre todo, ¿sabe qué, Manuela? Trae enfrentamiento entre peruanos. Hay, Claro. parece, no parece, yo estoy segura que hay gente que vive del enfrentamiento entre peruanos. Hay gente interesada con, valga la redundancia, con intereses políticos que viven del enfrentamiento, que viven de la polarización, de Claro, el generar rédito político. claro, para precisamente cosechar, a río revuelto cosechan, ¿no? ¿Por qué? Porque enfrentan a grupos de peruanos que pueden tener discrepancias, pero las discrepancias tienen que ser respetuosas, alturadas, tolerantes. Pero no, hay gente porque habla incluso de enemigos y no se puede hablar, entre peruanos no somos enemigos. Entre peruanos podemos discrepar y para eso está un Estado de derecho, para que se impongan las normas, las leyes, los procedimientos. Pero lamentablemente eso nos ha perseguido durante los 5 últimos años, es más, desde antes, y ahora se está consumando algo que, Manuela, yo estoy más que segura que esto ya se va a volver una mala costumbre. Cada vez que Mm. tengamos procesos electorales, van a haber grupos y van a decir, pero si en el 2026 también, ¿cómo es posible? ¿Por qué no renuncia ahora también el jefe de OMPE o el jefe, nuevamente, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente, todos, que renuncien todos? Porque ya hay un antecedente. ¿Se da cuenta? Se abrió una puerta más, es un Sí. portón, diría yo, sumamente nefasto, más que peligroso, que es trágico, porque esto va a ir en crecimiento y la población va a llegar un momento que no va a entender, porque hoy en día se está imponiendo la sinrazón. Yo lo he dicho hace tiempo, estamos en la era de la sinrazón. Ya se pasa por encima de la propia ley electoral y la Junta Nacional de Justicia, esta Junta Nacional de Justicia, que no respeta para nada las leyes, ¿no? No respeta ni la Constitución, lo está consumando. Esto va a traer muy graves consecuencias a futuro. Por eso tenemos que corregir. Yo sería de la idea en este momento llamar al señor Piero Corbeto, lo llamo públicamente, retire su renuncia. ¿Por qué? Porque ¿Puede también va hacerlo a tener después que de que ya fue responder. aceptada? Sí, pues ya fue aceptada, lamentablemente, ya fue aceptada, porque rapidísimo. Y mire, ya No, está. inmediatamente, doctora, Nos puede dar inmediatamente. a Fueron pensar, determinadas. nos puede dar a pensar porque ya podemos especular. Es que nos invitan a especular de que de pronto le han dicho, bueno, o renuncias o te vamos a suspender. De repente, digo, de Sí. repente, no se sabe, Doctor- pero, Doctora, pero sobre está mal, eso, pues. preciso, Ujú, quería hacerle una ujú, pregunta, ahora que hablamos de antecedentes. Se escuchan a muchos especialistas ahora en medios ujú. de comunicación que quieren personas que hagan eco de lo que la población o gran parte de la población quiere escuchar. Estos especialistas hablan de un antecedente del señor Adolfo Castillo, quien era jefe de OMPE en el 2017 y que en julio del 2018 se le acusó de haber favorecido la inscripción de un partido político, de Podemos Perú. Se le abrió un proceso disciplinario y se le suspendió en el 2018. Luego de eso, él presentó renuncia en el 2019, pero ya estaba suspendido del cargo y ya había alguien que estaba ocupando sus labores de manera interina. ¿Hay una diferencia con lo que está sucediendo en este momento con el señor Piero Corbeto y el antecedente que muchos
especialistas, entre comillas, quieren usar para decir que es algo normal, natural y que ya había pasado antes? No, porque, a ver, veamos bien las fechas. En la época del señor Castillo que usted menciona, ¿estaba en curso un proceso electoral? No. No, no había. Esa es la diferencia. Eso es lo que se tiene que observar en principio, porque lo que se está tutelando, y como muy bien usted lo dijo, Manuela, no es a la persona, es el cargo que debe ser cuidado, resguardado, respetado, porque lo que se quiere es garantizar de que ese funcionario no sea amenazado, presionado, manipulado durante el proceso electoral, que es muy, muy sensible. El proceso electoral es muy delicado. Allí es donde no se puede intervenir con ningún tipo de maniobra, como ahora lo está haciendo la Junta Nacional de Justicia. Ese caso anterior es en otro contexto, cuando no estaba dentro de un proceso electoral. Allí En sí, curso. ahí se puede incluso hasta renunciar si es posible. Sí, eso no es problema, pero que no se afecte lo que la ley ha querido cautelar, lo que la ley ha querido proteger, el proceso electoral. Acá nadie Ujú. está abogando por el señor Corbeto, para nada. Que siga su No, proceso penal, que siga su proceso administrativo. Tendrá que responder por lo que le corresponde presuntamente. Pero eso no da pie, no es razón para que se altere el proceso electoral vulnerando abiertamente una norma que está allí clarísimamente redactada. Ujú. correcto. Doctora, quería preguntarle también por la injerencia que ha tenido la Fiscalía de la Nación a cargo ahora del señor Tomás Gálvez. No sé si pudiera usted explicarnos si el Ministerio Público puede tener una opinión tan abierta cuando se supone que hay un tema de neutralidad electoral de los organismos. Cuando el señor Tomás Saladino Gálvez ya ha abiertamente dicho que él sugeriría, ¿no?, la destitución del señor Corbeto o la renuncia del señor Corbeto, incluso adelantando que el Ministerio Público tiene información sobre una posible detención. ¿Hasta qué punto la Fiscalía puede tener una voz en un proceso tan delicado como este? Definitivamente, por eso he dicho, la era de la sinrazón y sobre todo, pues, de que ya lo que es el Estado de Derecho y el respeto, por ejemplo, a las reglas de neutralidad, ya no se respetan por algunos sujetos. Lamentablemente, el señor tiene una incontinencia verbal que no puede sostener, que no puede controlar, porque hizo muy mal, pésimamente, en actuar como si fuera un interesado político. Un magistrado, Manuela, un magistrado tiene que ser prudente, tiene que ser muy mesurado, muy, ¿no? Como siempre digo, actuar con inteligencia emocional. No puede expresar sus posiciones particulares, sus posturas políticas individuales, porque eso es un pésimo reflejo y una pésima imagen que desprestigia, sobre todo siendo la más alta autoridad de un organismo constitucionalmente autónomo y que tiene la dirección de una cantidad de fiscales, entre cuyos grupos está también Anticorrupción, que ya inició una serie de investigaciones y tiene que mantener objetividad, neutralidad y llevar adelante las investigaciones cumpliendo con la ley, ¿no? Con los procedimientos penales. En ese sentido, debería sí más bien preocuparse o dar cuenta de cómo actuaron los fiscales de prevención. Yo lo he dicho en varias entrevistas. Los fiscales de prevención, hasta qué punto sí cumplieron o no cumplieron con su labor antes del 12 de abril, porque siempre los fiscales de prevención se han asegurado en todo el Perú de que los materiales estén ya almacenados en cada local de votación a puerta cerrada y con resguardo de las Fuerzas Armadas, con los materiales desde el viernes anterior. Es decir, el viernes 10 de abril, la Fiscalía de Prevención tenía que haber levantado actas en los lugares donde finalmente el 12 no habían materiales. Qué raro. Mm, Yo hice esa pregunta públicamente y la vuelvo a hacer. ¿Qué la pasó con los recuerdo. fiscales de prevención? Claro, y nadie habla de eso, nadie habla de esa. Esa es una responsabilidad funcional. Nadie habla de eso y el señor
fiscal de la Nación que está allí debería dar cuenta de eso, porque esa es una grave omisión si es que no se cumplió con verificar, con advertir y anticipar que los materiales estén debidamente almacenados a tiempo. Y si no hubieran llegado, el fiscal de prevención correcto lo que hace es decir, yo no me voy de acá hasta que traigan los materiales. Y han tenido del viernes todo el sábado, se podía haber salvado esa situación para que en Pachacamac, Lurín y San Juan de Miraflores, acá en Lima Sur, no dejen de votar. Pero, ¿qué ha Claro, pasado? Y eso levanta muchas sospechas también. Algo ha habido allí. para que la audiencia comprenda un poco, ¿no? O sea, la fiscalía habla después de que ya se hizo escandaloso el tema del reparto del material electoral, Muy tarde, muy pero tarde. omite contar que las fiscalías también tienen responsabilidad en el desarrollo correcto de la jornada electoral y tienen a Prevención. personas especializadas, exacto, desde el área de prevención del delito que acompañan la previa de ese reparto, ¿no es así? Así es. Es más, Manuela, tienen que ir revisando desde más o menos febrero, es decir, 2 o 3 meses antes, las condiciones de los locales de votación, coordinar con el OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, para que toda la jornada electoral en el gran día, el 12 de abril, no hayan inconvenientes de acceso del público, temas de seguridad médica, de cualquier tipo de fuerza mayor que pueda ocurrir. Es decir, esa es la prevención del delito. A partir del momento que inicia la elección el 12 de abril, ahí prevención ya no tiene nada que hacer, porque lo que ocurra es flagrancia. Y esa es atribución de la Policía Nacional del Perú para que pueda intervenir y lo pone a disposición en el local de los fiscales penales para que procedan conforme a sus funciones. Prevención ya no tiene, ya no previene nada, porque lo que ocurre el mismo día ya es un presunto delito, ya es vulneración de la ley electoral, vulneración de cualquier tipo de derecho, incluso cuando han habido, dicen que encontraron suplantaciones, encontraron una serie de actas, materiales. Esa es labor policial, eso ya no es labor de prevención, porque ¿qué van a prevenir si ya se cometió cualquier tipo de infracción o delito electoral? Entonces no Sobre se eso, confunda la doctora, población. Ujú, eso. sí. Quería brevemente mostrarle un video que ha sacado precisamente hoy el Ministerio Público con mucho orgullo de decir que va a abrir puestos especializados o que va a designar personal especializado para investigar este presunto fraude. Vamos a ver brevemente el video del señor Tomás Galvez y vuelvo con su opinión. En este momento, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto que sea la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del doctor Raúl Martínez Guamán, que se encargue de todo. A esa Fiscalía ya lo hemos potenciado, ya lo hemos apoyado con más personal, con más fiscales, para que se encarguen también y apoyen el resto del trabajo propio de la Fiscalía, y el fiscal Martínez pueda dedicarse más o menos casi a exclusividad, por lo menos en este momento, a la investigación de este caso. Hace poco la Fiscalía hablaba de recortes presupuestales y sin embargo ahorita está diciendo que va a designar y a potenciar recursos para investigar nuevamente un presunto fraude del que hay irregularidades que ya están siendo investigadas. Mire, la verdad que yo no me sorprende mucho lo que está anunciando el señor Aladino Gálvez, porque recordemos que públicamente el candidato, el señor López Aliaga, admitió que lo había llamado algunas veces ya al fiscal de la Correcto. Nación para que proceda, ¿no? Bueno, entonces, algo que nos hace recordar lo que tanto se le criticó al ex fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde cuando recibió las llamadas, ¿no? Del jefe o del director de IDL, ¿no? Del señor Gorriti, que tanto se habló que eso era tráfico de influencias, que eso era bueno. ¿Por qué también no se investiga eso por parte de la Junta Nacional de Justicia? Esas llamadas de un político, de un candidato al señor fiscal de la Nación. Eso no es normal. Eso no Claro. es normal. En No es todo debido caso, lo que tiene que proceso en hacer todo caso. el candidato es un ciudadano como cualquiera de nosotros. Lo que tiene que hacer es presentar su denuncia correspondiente ante la autoridad, que es el fiscal de turno, para que haga valer su derecho, su reclamo o el delito que se ha cometido según él. Pero
esa llamada, sencillamente, pues, a ver, los señores que siempre se han estado, pues, desgarrando las vestiduras, ¿no? Que tanto decían, eso también hay que investigarlo, por Por supuesto. supuesto. No se puede mirar con un ojo solamente y cuando no conviene, pues no se dice nada. No me sorprende que hagan eso, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde están los demás equipos especiales desactivados? ¿Qué ha pasado con esos casos? Claro, Nosotros desde el Colegio de Abogados de Lima vamos a estar muy pendientes también a través de nuestras direcciones de extensión social y de derechos humanos, ¿no? También para que estén pendientes, porque allí ciertamente hay bastante clamor porque la justicia llegue ya después de tantos años que los casos no han avanzado. Pero no se puede hacer diferencias, Manuela. Todos bien. merecen el mismo tratamiento. Ujú. Doctora, quería cerrar, no quería desaprovechar, doctora Delia, el tenerla aquí para hacerle una pregunta que dista un poco del tema, pero no del todo, porque tiene que ver con la conformación del nuevo Senado. Virtualmente se sabe que el señor Fernando Rospigliosi ocuparía un curul. Sin embargo, está esta modificación a la Constitución que señala que con una sentencia en primera instancia, este no podría, o la persona no podría ocupar cargos de elección pública. Es evidente que el señor Rospigliosi va a apelar a esta sentencia que usted ha obtenido a favor suyo por difamación. El señor Rospigliosi la difamó y esto es algo que ya confirma la jueza que emitió la sentencia al hablar frases muy hirientes, pero difamatorias es la palabra correcta, al terruquear, al asociarla a usted con actividades ilegales y hasta terroristas. Ahora, ¿qué podría pasar con el señor Fernando Rospigliosi? ¿Podría él quedar fuera del Senado con esta modificación? Totalmente. Yo no sé qué está esperando la Procuraduría de el mismo Jurado Nacional de Elecciones, que siempre está tan atento para situaciones como la que a mí también me quitó el voto incluso, ¿no? Ante una inhabilitación que no me quita el voto, solamente de no poder ocupar cargo público, pero parece que se han quedado dormidos con relación a ese artículo de la Constitución que impide que una persona con una sentencia en primera instancia sea parte, ¿no? De este caso, que pueda ocupar un cargo público, o sea, un candidato, porque hasta este momento sigue siendo candidato. Todavía no se han cerrado la proclamación de las curules que se han dado con la votación. Ya, eso ya tiene que operar en este momento, pero mire, a mí no me sorprende nada ya. En este momento parece que los órganos electorales más están preocupados de Por defenderse otra de cosa. ciertas presiones políticas y eso da lástima, los desmerece porque están mirando solamente hacia un lado y no están viendo la corrección, la rectitud y de que la ley es igual para todos. La ley es idéntica para todos. Por eso yo creo que están a tiempo, que sí debería cumplirse con la normatividad del respeto a la Constitución. Y además, bueno, yo quiero agregar de que toda esta situación de desorden, de cierto punto de caos que hay y de desconcierto en la población, se hubiera evitado, Manuela, si es que en principio no nos hubieran llevado ante a una votación bastante confusa para muchos ciudadanos que incluso una gran parte no han querido ni siquiera votar, que no son la mayoría, pero de todas maneras hay gente que ha preferido no votar, hay personas que están decepcionadas. Si hubieran habido elecciones primarias, esos 36 partidos se hubieran reducido a la tercera parte, tranquilamente. Y las elecciones del 12 de abril no hubieran tenido estos inconvenientes. Yo estoy más que segura. Pero El esa caos. fue decisión del actual Congreso, de este Congreso que quiso su propia reelección y varios lo han logrado. Bueno, eso es la democracia, pero lo han hecho sin consultar a la población y una bicameralidad que nadie aceptó. Que Todo se rechazó eso el referéndum. trae, exacto, todo eso pues trae precisamente desconfianza, trae más y más enfrentamiento, porque los señores de los partidos políticos saben que tienen sus seguidores y no les importa a veces a algunos, ¿no? Que haya este tipo de controversias, de falta de armonía, de falta de comprensión entre los mismos peruanos. Y eso no podemos permitirlo. Por eso es lo que nosotros desde el Colegio de Abogados de Lima también llamamos a la población a que esté calmada, que ya no especulen más,
y que a los señores, a los actores políticos, también se calmen, que ya esperen, simplemente y respetemos a los órganos electorales y a los señores que salen como expertos o salen hablando en la televisión, ¿no? Políticos, analistas políticos, que sean serios y que no actúen por intereses o porque están allegados a determinados actores políticos. Eso no le hace bien al Perú. Eso le hace mucho daño al Perú. Acá tenemos que ser, nos guste o no nos guste, los resultados se harán como se harán, pero hay que respetar. Claro. Eso es la democracia. Ha sido la doctora Delia Así es. Espinosa, decana del Colegio de Abogados, a quien agradecemos enormemente su tiempo, doctora. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta cualquier oportunidad. Éxitos. Ojalá que sea pronto. Gracias, doctora. Bien, y bueno, ya lo señalábamos entonces, lo ha dicho alguien que ha tenido choques directos con la Junta Nacional de Justicia y que ya había cuestionado antes la injerencia política o la influencia política que podría estar movilizando las decisiones de un organismo que debería ser siempre autónomo y que ha actuado desde el inicio de este caos electoral adelantando opinión y que hoy ha aceptado muy rápido, en cuestión de horas, sin aviso de evaluación siquiera, la renuncia del señor Piero Corbeto, aún sabiendo que contraviene directamente la ley electoral que establece que el cargo es irrenunciable. Lo que señalaba Delia Espinosa es que en su lectura Corbeto ha debido esperar a una suspensión que era casi inminente. Eso se sabía. Ya la doctora María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta, había adelantado esta posición y se sabía que era muy posible que suspendan a Corbeto, pero lo que señalaba Delia es que ha debido esperar a que eso suceda antes de presentar la renuncia. Nos ha llegado información en vivo mientras que estábamos en la entrevista con el desarrollo del programa, y es que Piero Corbeto llegó esta tarde hasta la Fiscalía Anticorrupción para la entrega de su pasaporte. Esto debido a que en los últimos días, en el mismo clima de especulación, rumores y etcétera, se había hablado, increíble al nivel que hemos llegado, a decir que la policía sugería una detención. ¿En qué momento la policía sugiere? ¿En qué momento esto forma parte de las instancias, de las responsabilidades, de los deberes de la policía sugerir? Bueno, sugería una detención entonces del señor Piero Corbeto, apelando pues a que presuntamente podría fugar del país. El señor Corbeto dijo que ponía a disposición el levantamiento de sus comunicaciones e incluso entonces la entrega de su pasaporte, que ha hecho ya efectiva, allanándose a los procesos que le van a seguir. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ha presentado la renuncia, la Junta la ha aceptado, y quien va a aceptar el cargo, tengo por aquí ya el nombre, es el señor Bernardo Pachas, quien es gerente general de OMPE, que asume de manera interina por ser el segundo al mando y quien probablemente va a estar a cargo de la segunda vuelta electoral para la que no falta casi nada.